Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta actividad educativa, ya una actividad que se hace varios años a las 6 de la tarde y siempre ustedes permanecen ahí. Hemos aprendido, hemos analizado, hemos reflexionado mucho en estas actividades. Y en este mes de julio en particular, estas actividades se hacen en el marco del aniversario de Casa Abierta, ya 49 aniversario de esta institución que ha permanecido a pesar de los obstáculos, de las situaciones, de los cambios políticos y todas las situaciones económicas y de otra índole. Ha permanecido y hoy cumplimos ya 49 años. Gracias por acompañarnos, todas las personas que están por acá. De manera especial, le damos las gracias a las organizaciones socias de la Río, de los países de Panamá, Venezuela, México, España, Costa Rica. Eso como representante de la Río, pero también representante de otras organizaciones de la sociedad civil. Nos han acompañado en estas actividades aniversario también la persona del Ministerio de Salud Pública de Panamá, organizaciones de Paraguay. Bueno, también varios representantes de la República Dominicana, del Ministerio de Salud Pública, del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, CODOSI, del Servicio Nacional de Salud, del Hospital Moscoso Puello, del Ministerio de Educación, que siempre nos han acompañado, así como las escuelas y distritos, acompañados por Casa Abierta durante todo el año y por varios años, y que han sido fieles a estos espacios educativos. Gracias por estar con nosotros. De manera especial, queremos agradecer a las organizaciones que se han sumado en este aniversario, facilitando temas. Comenzamos con los determinantes sociales de la adicción, y ahí estuvo la Fundación Ailén de Argentina. Fabián Chioso nos estuvo acompañando. También ya la semana pasada nos estuvo acompañando de Cruz Blanca Panameña, Calista de Panamá. Y hoy nos acompaña ABD de España, nuestro facilitador que entró bien temprano a esta sala de Zoom. Para él es la medianoche y ya está ahí para acompañarnos en esta actividad. Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Y ahora pasamos al director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Radamés de la Rosa, que va a presentar a nuestro facilitador, a José Robión. Adelante, Juan Radamés. Buenas tardes para las personas de este lado del mundo. Muy buenas noches para José, que está allí a medianoche acompañándonos. Esta actividad, como ya Teresa ha planteado, se desarrolla en el contexto del 49 aniversario de Casa Abierta. Y hoy lo hacemos en alianza con una de las asociaciones de la RIOT con la que compartimos, la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en drogas y adicciones. Con la Asociación Bienestar y Desarrollo tenemos una relación de muchos años a través de este espacio que se expresa en la Red Iberoamericana. Voy a decirle algunas cosas de ABD y algo también sobre Joseph para iniciar. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de organizaciones que se vinculan al tema de las drogas, vamos a hablar exclusivamente del tema de las drogas, porque la mirada que tenemos en nuestro país, en muchos países todavía del mundo, es que las drogas no están conectadas con la realidad del mundo de hoy. Y muchas veces pensamos que hablar de droga es hablar de las consecuencias, de los daños, hablar de la peligrosidad, hablar de la seguridad del Estado, como hacemos en el país, tomando en cuenta que el enfoque de esta mirada es el enfoque de la sustancia. Y ABD y Casa Abierta tienen un enfoque basado no exclusivamente en nosotros, ¿no?
muchas organizaciones, sobre todo las que están en la región y en otros espacios, tenemos una estrategia basada en la persona y sus condiciones sociales. Vamos a leernos algunas ideas que ustedes pueden ver en el portal de ABD para que podamos entender cómo esta organización realiza su misión. Desde hace 40 años, el Grupo ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, acompaña a personas en situaciones de fragilidad social en diferentes momentos de su trayectoria vital, individualmente o en grupo, y actuando en la comunidad. Coloca sus esfuerzos en generar autonomía personal y convivencia social desde el principio ético de proximidad y de calidad. Les mueve el compromiso con la persona, la acción y la reinversión social. ABD cree en una sociedad justa que erradique las desigualdades y la inclusión social, donde todas las familias, niños, niñas tengan las mismas oportunidades, en las que mujeres y hombres vivamos en igualdad real y las personas mayores, dependientes o con diversidad funcional tengan una vida digna. ABD defiende los derechos de las personas en situación de fragilidad social. Ponen todos sus esfuerzos en generar autonomía personal y convivencia social desde unos principios éticos de proximidad y de calidad. Creen en el futuro en que jóvenes y no tan jóvenes usen la droga de forma consciente y crítica, en el que no existan los desahucios y se respete el derecho a la vivienda, pero también el de asilo. Queremos acoger a migrantes y personas refugiadas para que todas podamos vivir en igualdad de oportunidades independientemente de nuestro origen cultural. Este es un tema que hoy yo sé es muy sensible en República Dominicana. El tema de los migrantes es un tema hoy que parecería mentira que un país de mulato y de negro tenga esquemas de discriminación y de rechazo al migrante vecino haitiano. Desde Casa Abierta agradecemos a ABD por la acogida de ser parte de este 49 aniversario de Casa Abierta, con sus reflexiones, informaciones y análisis en torno al tema de las adicciones y la reducción de daño. Este es un tema también que en nuestro país se habla muy poco, se conoce muy poco, porque se piensa muchas veces que si damos un trato digno a un adicto a la droga, a una persona con problemas de adicciones, estamos promoviendo el consumo. De esa mirada ultra conservadora, discriminatoria, una mirada que se basa en mitos, en discriminaciones, se piensa que esa persona no debe tener la atención que se merecen como seres humanos, con derecho, a pesar de tener un tema con la adicción a la sustancia. Así que Joseph nos va a hablar de ese tema que para nosotros es muy importante. De hecho, ya hace unos años Casa Abierta es una publicación sobre este tema, planteando la importancia de que en el país desarrollemos estas estrategias que son salvadoras de vida y son protectoras de derechos. Joseph es director del área de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo, que comprende servicios de atención ambulatoria, asistencial, situado en Barcelona y en el municipio Prat de Llobregat. Servicios de reducción de daño con espacios de consumo supervisado, como también recursos residenciales. Impulsó en 1997 el programa Energy Control, de reducción de riesgo en control en entorno de ocio. Joseph forma parte de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Drogodependencia, FCD, y coordina el Grupo de Trabajo de Reducción de Daño de La Rioja. Joseph, muchas gracias y te dejamos para que nos comente lo que nos tiene que decir hoy. Gracias, Juan. Muy contento de estar con vosotros y vosotras. Encantadas desde ABD a esta invitación. Y primero de todo, felicitaros por 40 años. Son muchos y es muy interesante e importante que organizaciones de la sociedad civil tengan esta larga vida, y eso significa un largo compromiso en la mejora de esta sociedad. Y en ese caso, en el ámbito de las personas que pueden estar padeciendo o presentando problemáticas asociadas al consumo de sustancias. Yo voy a hacer una exposición sobre reducción de daños, tal como se me ha pedido, dejando un tiempo, evidentemente, para
el conversatorio, que creo que puede ser interesante. Y para ello he preparado una pequeña presentación que espero que nos pueda ayudar a hacer una exposición más visual o más comprensible para todas y todos. Bueno, la primera cosa, pues, este trabajo o esta exposición tiene que ver mucho con la experiencia de la organización. Es una organización que nació centrada en el inicio en los abordajes de atención a las dependencias. Cierto que después ha tomado una amplitud de abordajes sobre las problemáticas de exclusión social en general, pero sí que la matriz de nacimiento es las drogodependencias o lo que son los consumos de drogas y nuestros aprendizajes, cómo nos han ido llevando a ir remodelando nuestros modelos, nuestros paradigmas de comprensión, y en ello, pues, es una organización a nivel español que tiene un impulso importante, un peso importante en el desarrollo de la reducción de daños. La primera cosa, estaríamos todos de acuerdo que los propósitos que tienen que ver con los objetivos de políticas sobre drogas tendrían objetivos como proteger y mejorar la salud pública. En eso estaríamos todos de acuerdo. Reducir la delincuencia, la corrupción, la violencia, incrementar desarrollo y seguridad, proteger a los jóvenes y a los grupos más vulnerables, basar las políticas en evidencias y producir el mejor costo y beneficio, y también proteger y respetar los derechos humanos. Por eso hay un elemento importante para nosotros, es donde pones en el vértice de importancia el elemento de guía, orientador de la acción. Y uno puede ponerlo en los convenios internacionales que se definieron sobre todo en el paradigma de lo que es la prohibición, el consumo y, de alguna manera, la criminalización de los consumidores o las personas que se acercan a las sustancias, o siempre manejarte en un vértice de importancia sobre lo que son los derechos humanos. Y ese elemento diferencial hace que al final, en las políticas de desarrollo o de importancia, termines oponiendo la represión por un lado y los aspectos de salud o prevención o reducción de daños a la cola, o al revés, lo que haces es que por encima y por delante de todo va la salud, la atención social, la reducción de daños, la prevención y, en todo caso, en último término, la seguridad y la reglamentación. Y el aspecto de poner el peso en los aspectos de derechos humanos hace que la aproximación termine cambiando o siendo diferente, porque nos enfocamos sobre todo al interés de las personas por encima de todo. Lo que sucedió en el inicio del planteamiento de los problemas o de las atenciones sobre drogas fue definir un modelo muy prescriptor, es decir a lo que la gente debía hacer y realizar. De alguna manera, un modelo represivo y solidario, no a la escucha de lo que son las necesidades de la población, sino sobre todo instruyendo aquello que era correcto de realizar. Así que era un modelo muy restrictivo, solo podía ser útil para aquellos que no consumían sustancias. Las personas que consumían sustancias, la única opción o posibilidad era abandonar. Y por eso es un modelo orientado a la abstinencia. Ese fue el nacimiento de lo que fueron ciertos abordajes o aproximaciones a lo que es el ámbito de dependencias, en el cual el que no consumía no debía consumir. Y el que consumía, la única opción y posibilidad era reconocer un daño, un padecimiento y hacer un tratamiento para la abstinencia. Toda aquella población que tal vez consumía sustancias, pero no tenía o no presentaba problemas, o aún presentando problemas, no iba a hacer un tratamiento o no hacía una opción de abstinencia, o tal vez no podía hacerla, quedaba en un limbo de desprotección. Es dejar a mucha de la población sin redes de apoyo, de salvamiento. En términos de salud pública, esto es una atrocidad, porque las personas que están en situación de riesgo, aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad a presentarnos problemáticas o aquellos que las están sufriendo, son aquellos que deben ser atendidos
prioritariamente. No podemos abandonar las poblaciones que justamente están padeciendo o están en situación de riesgo de presentarnos problemas. El modelo de abstinencia y restrictivo evidentemente ha traído ya muchas consecuencias, muchos costes. Yo tengo que hablar de que nuestra experiencia parte de un fracaso vivido, experimentado y valorado en evidencia. Porque, como sabéis, Europa en los años 70, 80 hubo una epidemia importante de consumo de opiáceos y en ese caso una alarma social y pánicos morales que se manejaron alrededor de las drogas. Y con eso, el elemento más represivo e incluso prescriptor de abstinencia se puso muy fuerte y en mucho peso. Y ahí hubo mucho desarrollo de servicios y recursos de atención, al tratamiento, planes o estrategias que se definieron, pero siempre con un criterio moralista. Las drogas son malas, las drogas no hay que tocarlas y si las tocas lo que tienes que hacer es abandonarlas. Así que siempre cualquier relación o consumo de drogas era una conducta desviada y asociada a un daño, es decir, a un padecimiento. De alguna manera, quieren conducir también a la población, cuando no das redes de apoyo, de acompañamiento, a que presente problemas. Esa profecía autocumplida. Todo el que tome drogas va a tener problemas. Y como va a tener problemas, las va a tener que abandonar. Y si no las abandona, queda a su merced y nadie le va a dar apoyo. Ese modelo de no consumo, lo que pasó y sucedió es que no funcionó para mucha de la población. Cuando nosotros hicimos toda una red de asistencia, de atención, y nuestra organización, como hemos contado, llevamos varios centros ambulatorios de tratamiento, había una población que llegaba a esos servicios, pero había mucha que no llegaba. En ese momento contábamos que como máximo podríamos estar llegando a un 30% de la población con problemática adictiva de opiáceos ahora. Pero fijaos que en la segunda década de la problemática del VIH, porque hubo un gran contagio de población inyectora en VIH-Sida, se les estaban muriendo y era la primera causa de muerte entre población joven por sobredosis. Gran población, más de 100.000 en esos primeros años, los años 90, se contagiaron de VIH-Sida. La situación de muertes era enorme. Y el fracaso y el problema no venía de la adicción, venía justamente de muertes por sobredosis y por contagios de VIH-Sida, más lo que fueron todas las problemáticas contagiosas también en hepatitis. El problema no era la adicción, el problema eran las condiciones y situación en que se encontraba esa población sin un acompañamiento. Estaban abandonadas y no había ninguna política o modelo de abordaje y de acompañamiento a esas poblaciones que no iban a acercarse a nuestros servicios. Evidentemente, eso es un fracaso, es un panorama desolador que necesita replanteamientos. Además, una población que la estábamos conduciendo a una posición de discriminación total, de aparte de dejarlos en grupos de rechazo, porque todo estigma que se relaciona en lo que es poner etiquetas y poner de alguna manera pues prejuicios, valoraciones y atribuciones negativas, lo que haces es llevarlo a situaciones de discriminación, de pérdida de estatus, de alguna manera incluso de quedar alejados de lo que sería una red de apoyo. Pero además, en el caso de drogas, tenemos que entender que ese estigma siempre está asociado a una criminalización. No hay ningún ámbito de la salud o de la salud mental que tenga un estigma tan poderoso en lo que es la conducta de consumo o incluso de problemática adictiva como es en el caso de drogas, porque incluso más allá de lo que es el restrictivo y el prejuicio y la discriminación, hay todo un modelo de criminalización. Curiosamente, en la problemática de las adicciones, la institucionalidad ha obrado y ha impulsado lo que sería la discriminación de las poblaciones consumidoras y las ha conducido a situaciones de estigma feroz.
cuando las personas sienten esas ideas negativas sobre ellas, se sienten y las culpabilizamos, y además notan y sienten todas las reacciones afectivas negativas hacia ellos. Se discriminan, se sienten en el menosprecio, van formando distancia social, más difíciles de abordar o acercarse a lo que serían procesos de resolución o de atención, y al final, pues, entran en procesos de cronificación y marginalización. Este es un elemento que en el consumo de drogas hemos observado. Y en ese punto, lo que sí es cierto es que esas poblaciones que no podían hacer un cambio hacia una orientación de abstinencia o no deseaban, tenían una situación cada vez peor en términos de salud, en términos sociales y en términos psicológicos, por todos los elementos de malestar y de baja autoestima, de lesión en su autoestima y en su competencia o incluso autoeficacia en algún momento para cambiar o mejorar sus condiciones. Muchas veces poblaciones que vienen por posiciones de vulnerabilidad, de determinantes sociales que justamente causan o son motivo por los cuales sea más probable que nos presenten estas problemáticas. Más allá que esas poblaciones que nunca son acompañadas en la asociación de inicios de consumo, evidentemente están abandonadas a su suerte. Pero fijaros que en el 73, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya recomendaba políticas de reducción de daños como alternativa viable para controlar los aspectos de consumo de drogas y sus consecuencias. En el 73 y 74, OMS ya estaba advirtiendo de ello. Fue en el 89 que lo que fue Consejo de Ministros Europeos dijeron las políticas de acción para resolver los problemas que resultan del consumo de drogas deben revisar todo su objetivo final de abandono del consumo y considerar objetivos de disminución de mortalidad, disminución de riesgos de infección o otros agentes infecciosos y la reducción de la marginalidad. Lo que se estaba diciendo, cambiemos la orientación porque estamos produciendo un desastre. Y cierto, los profesionales lo observábamos, las familias lo observaban, porque mucha de la población quedaba en situación de abandono y ya he contado los altos índices de muertes en sobredosis y contagios infecciosos de diferentes enfermedades. Los objetivos debían ser organizados jerárquicamente. Lo primero, no podemos estar planteando un objetivo de abandonar el consumo de sustancias, un objetivo de abstinencia, si la gente se nos muere. Lo primero que hay que, primero de todo, de poner por objetivo primordial es disminuir la mortalidad, evitar la muerte y disminuir lo que es la morbilidad, que las poblaciones se nos enfermen y mueran de enfermedad. Reducir después todo lo que son riesgos y daños relacionados al consumo. Reducir probabilidades que nos presenten daños y si hay daños, reducir el número o la incidencia de estos mismos. Mejorar calidad de vida de las personas. Favorecer después la accesibilidad. Adaptar los recursos sociales, asistenciales, para que la gente pueda llegar y pueda hallar alguna respuesta a sus necesidades y ir incrementando gestión de riesgos y daños. Y en ese caso, evidentemente, después el objetivo de la abstinencia. Pero no podemos poner el objetivo de abstinencia sin tener en cuenta que hay muchos otros objetivos que no podemos descuidar a razón exclusivamente de un fin de abstinencia que tal vez para ciertas personas puede estar fuera de su alcance. Y hubieron 5 factores claves que hicieron posible ese cambio de orientación en lo que es el abordaje, ¿no? Una fue ser y reconocer la insuficiencia de cobertura, de oferta terapéutica. Llegábamos a muy poca gente. Había mucha gente que quedaban en los lados de la atención. Después mucha gente que entraba y salía continuamente de dispositivos asistenciales porque en ellos no encontraba un beneficio paliativo a su situación. Es decir, que éramos productores de una cronificación
Y en ese entre y salir, teníamos población que hacía una abstinencia en una prisión, salía, tenía una sobredosis o se moría. O incluso en una comunidad terapéutica, salía, no tenía una capacidad o posibilidad de mantener abstinencia y evidentemente se producía una sobredosis. Ya sabemos que los receptores opiáceos están en ese momento absolutamente abiertos y deseosos de opiáceo. Entonces entra todo y causa la muerte. Un fracaso manifiesto de todo lo que son problemas asociados al consumo de drogas. No solo sanitarios, sino también sociales, prostitución, presión, pérdida de trabajo, ruptura de vínculos familiares, el sinhogarismo, mucha gente quedándose en la calle, el aumento, evidentemente, de las infecciones, pero después una progresiva tendencia a modificar esa relación jerarquizada de profesional-usuario. Era importante incorporar la voz de los verdaderos protagonistas. Estas condiciones, esos factores, fueron motivadores a hacer un cambio en la mirada y buscar un modelo más participativo, un modelo integral de atención, que comprendiera que no solo es la adicción, es atender a la persona en todos sus aspectos de necesidades sociales, relacionales, afectivas, ese curso de vida afectado a veces en situaciones traumáticas, esa necesidad de atender desde lo que son redes y hacerlo desde lo que es la integralidad de la persona. Un modelo abierto y flexible, es decir, no orientado a un programa, los programas orientados a la atención de las personas según fueran sus necesidades, atender en sí los intereses de la población consumidora. Podríamos hablar de una mirada o una orientación de objetivo de salud pública y de respeto de derechos. No podíamos seguir centrándonos solo en no consumo o tratamiento de daños y punto. Había que tener en cuenta que las poblaciones viven una relación con las sustancias en oportunidades y placeres y riesgos. ¿Qué quiere decir? Tenemos una población que hace una opción a veces de consumo porque las drogas observan unas oportunidades. Y unas oportunidades que a veces es el propio placer, más allá del experimentar, pero a veces incluso de calmar sus malestares. Pero no deja de ser que tenemos que abrir esa orientación de tener y comprender que no solo las drogas las podemos comprender por sus daños, sino también por sus oportunidades o aquello que moviliza a la persona hacia su consumo. Y evidentemente que las drogas están asociadas a la probabilidad de que se presente un daño, pero no siempre es daño, como si nosotros estuviéramos preparando todo para que las drogas produjeran esos problemas que nos justifican a decir, ya es normal que nosotros tengamos aquí todo este aparato represivo, este aparato de tratamiento o obligación. No, nosotros al final lo que debemos de tener es una mirada de aproximativa también desde clave preventiva y de cuidado de las personas que también consumen. Y por ello es necesario un modelo que trabaje desde la paradigma de la reducción de riesgos y daños. Que también podríamos hablar de gestión de placeres y riesgos, porque hablar con la población de consumo es también hablar desde sus códigos de conocimiento o de aquello que les aproxima a la sustancia. Es también comprender y saber de qué es el placer y la oportunidad que está movilizando la persona de consumir, porque tal vez hablando en esos códigos podemos hacer más comprensible que la persona pues cuide, que no pierda esa relación positiva, placentera o que de alguna manera pueda estar mucho más movilizado a gestionar esos riesgos o esos problemas, posibles daños que se presenten. La reducción de riesgos y daños debe estar presente en todo lo que es el abanico de abordajes en tratamiento como en prevención. Es un continuo en la prevención y el tratamiento. No podemos hablar de abordaje integral o universal de atención a las personas si no comprendemos que hay una población de consumo que hay que acompañarla. Y en ese caso podemos hablar que es tan presente en una prevención universal como una prevención determinada, que es las poblaciones que ya están en consumo de drogas con problemática. Y cuando digo universal es porque estadísticamente la población, nuestra población, también evidentemente de la República Dominicana, en su mayoría consumen alguna sustancia. Tal vez el alcohol,
pero ya es una relación de consumo de sustancias y necesita una preparación de acompañamiento en términos de reducción de riesgos. Incluso porque los chavales, los más jóvenes que aún están en abstinencia, puede ser que estén en un pensamiento, una probabilidad de hacer un proceso hacia el consumo, pensando, yo cuando seré mayor beberé como lo hace en mi casa, mis amigos, los amigos de mi padre. Es decir, que el elemento de la reducción de riesgos no es algo que deba ser o pensada no solo para la población que ya nos presenta problemática adictiva. Es necesario tenerla presente en el continuum de abordajes, desde la prevención al tratamiento. Y hacerlo comprendiendo que, evidentemente, estos aspectos deben ser trabajados en el elemento no solo en cómo la gente o cómo se están administrando las sustancias, porque según la vía de administración es diferente, sino también en cómo se produce en términos de patrón de uso. Y tenerlo en cuenta que no todas las sustancias son iguales, que también hay que incidir en qué tipo de sustancias están consumiendo y cómo la persona le afecta desde lo que serían sus perfiles emocionales, anímicos, de personalidad, de temperamento, y que siempre lo está haciendo en contextos que pueden ser acompañados, que pueden ser en ambientes de protección, que pueden ser settings que favorecen una conducta de consumo más segura. La reducción de daños toma en cuenta estas tres dimensiones para hacer y desarrollar propuestas de tratamiento del daño. Fijaos que la reducción de daños en drogas pasó algo muy extraño. Eso no pasa en ningún ámbito de la gestión del riesgo. No hay ningún ámbito de la gestión del riesgo que no tenga reducción de daños. Fijaos, por ejemplo, en el campo de la protección civil en relación a eventos naturales graves. Hay reducción de daños. En la conducción de vehículos hay reducción de daños. En el ámbito del trabajo, a nadie se le acude que la solución es no ir a trabajar. No, es poner medidas para reducir el riesgo de accidentabilidad. Todos los ámbitos de la gestión del riesgo están presentes en la reducción, está presente la reducción de daños. En drogas pasó algo extraño, o diría insensato, porque la reducción de daños no estuvo presente hasta los años casi finales de los 80. Y lo que hace la reducción de daños es tener muy claro cuáles son las circunstancias de probabilidad de amenaza y cuáles son esas amenazas que tienen o pueden tener consecuencias de daño en su magnitud para priorizar sus intervenciones. Ahí donde haya más probabilidad de amenaza y ese daño sea más importante, es donde debe centrar sobre todo su intervención. Para unos chavales jóvenes, la probabilidad de que se presente una adicción es mucho menor si, por ejemplo, se presente una sobredosis alcohólica. Pues ahí hay que trabajar, porque evidentemente de lo que sería una sobredosis etílica, pues podemos tener personas que puedan terminar en el hospital e incluso morirse. No significa que no tengamos que trabajar sobre los riesgos de la adicción, pero hay que priorizar aquello que más en probabilidad se puede presentar. Y en ese caso, para muchos de los consumos, evidentemente hay elementos que pueden ser más relevantes según el tipo de sustancia y de tipo de consumo que se realizó. Lo que llevó es este cambio de mirada a entender que sobre todo debía haber un modelo integral de atención y de inclusión y que el enfoque debía ser pragmático en promoción de salud y justicia. Y sobre todo desde una perspectiva de derechos, objetivos de salud pública y trabajar en evidencia y buenas prácticas. Todos los abordajes o los aprendizajes que llevó la reducción de daños fueron presentes después en todos los ámbitos, incluso del propio tratamiento. Evidentemente hay que asegurar la confidencialidad como principio, pero sobre todo debe promoverse accesibilidad y adhesión al servicio. Ya a partir de que
se repiensa los abordajes de drogodependencias, no hay ningún centro de tratamiento que piense que tenga que ralentizar el ingreso al tratamiento, tiene que poner obstáculos o dificultades a la gente que llegar, que si justamente no le voy a dar hora, bueno, es que tiene que tener más compromiso y así refuerza su deseo. Esas atrocidades que se hacían, nadie más lo ha planteado. La llegada debe ser inmediata, nuestra disposición debe ser a tratar al máximo de gente. Si hay población que le cuesta llegar, debemos repensarnos cómo lo somos o nos hacemos más flexibles. Participar en diálogo con la población de usuarios y promover su participación, adoptar enfoques muy pragmáticos en la provisión de nuestros servicios y abstenerse totalmente de juicios ideológicos y morales. Nuestra jerarquía de atención es en objetivos pragmáticos y posibles en el momento que llegamos a la atención o en contacto con las personas. Tal vez no está preparado para abandonar el consumo, tal vez no. Pero lo que hemos aprendido es que hay un fenómeno de cambio que se produce a partir de que hacemos su acompañamiento. Trabajamos un modelo de fases de cambio. Nadie hace una modificación de posición de consumo adictivo de hoy para mañana a lo que sería un proceso dicotómico hacia la abstinencia. Nadie lo hace. Si nos conocemos nosotros mismos en los procesos de cambio, hacemos tentativas, pensamos formas de acercarnos o de cambiar las cosas aún manteniéndolas. Entramos en nuestras propias dificultades o contradicciones. Son procesos que hay que acompañar y no vale que solo atendemos a aquel que está preparado y con muchas ganas de dejar las drogas. No, porque las personas no están preparadas a veces, las personas a veces no tienen las condiciones ni los recursos posibles para hacerlos y las personas a veces aún no han adivinado la necesidad de abandonarlo, sino que buscan formas que el consumo las afecte de menor manera. La reducción de daños, evidentemente, para que avance, para que se pueda aplicar, tiene sus dificultades, sí, porque hay países con legislaciones que prohíben, que complica considerablemente la apertura y la gestión. Pero les puedo decir una cosa, la gran mayoría de países europeos que desarrollaron y desarrollamos la reducción de daños pasaron 15 años antes de que se recogieran en las estrategias nacionales. Es decir, que nosotros a finales de los años 90 estábamos ya con todo lo que son abordajes de reducción de riesgos y daños, tanto en entornos de ocio como en espacios de consumo, poniendo espacios de consumo supervisado. Y hasta el 2008, la Estrategia Nacional Española no recogió o reconoció la reducción de daños. Porque lo que sí que muchas veces se produce un entendimiento político de que es necesario avanzar, pero hay miedo a que esté preparado el país para entender. Y evidentemente hay que hacer comprensible la necesidad de atención a estas poblaciones. A veces hay fenómenos NIMBY, de personas que evidentemente no quieren nada con esa población, porque evidentemente el elemento estigma es muy potente y por eso hay servicios que, aunque son muy rentables, a veces las personas o los políticos no ven justamente el porqué de esa inversión, que necesita una inversión intensiva de inicio, pero evidentemente a largo plazo o a corto plazo son muy rentables. Hay un trabajo que hay que hacer desde descriminalizar el consumo para asegurar la reducción de daño. Hay que trabajar para acabar el estigma y hay que generar apoyos y sinergias en el nivel de sociedad civil, de instituciones, de universidades y, evidentemente, con los mismos gobiernos nacionales, pero muy particularmente los primeros avances en reducción de daños muchas veces se han dado desde los ámbitos municipales. Es así que en muchos países aparecen diferentes programas que son, por ejemplo, los sustitutivos opiáceos, pero eso es para la metadona. Eso fue un tiempo. Hoy en día y de hace años los territorios europeos están mucho más confrontados con la problemática, evidentemente siempre con el alcohol, pero principalmente con las problemáticas de consumo de estimulantes, cocaína, crack, metanfetamina. Pero hubo todo un trabajo de ir al campo
de consumo, los espacios abiertos, el trabajo outreach, que es el trabajo de proximidad, educadores con propios personas, usuarios que acudieron a los espacios de consumo abierto para llevar lo que es atención social básica, de salud básica, intercambio de material higiénico para consumo, todo un desarrollo de lo que sería una educación de salud, en términos de consumo de drogas, todo lo que fue los programas de prevención con naloxona take home, es de que las personas tuvieran la naloxona por si tienen que atender a un compañero, el desarrollo del análisis del testeo de sustancias, que no solo en los contextos de ocio, sino también en los propios espacios de consumo supervisado para personas de consumo de opiáceos, cocaína u otros estimulantes, y los centros de encuentro y acogida, donde poder proveer de alimento básicos, sobre todo orientados a lo que es dar espacios de seguridad, espacios de descanso, pero también lo que fue las salas de consumo supervisado. En Cataluña, Barcelona, tenemos 11 salas de consumo supervisado. Nuestra organización es la que lleva además no solo sala de consumo supervisado inyector, sino también de consumo inhalado para consumidores de crack o de metanfetamina especialmente, principalmente. Y estos dispositivos de salas de consumo están situadas en lo que son unidades móviles, estructuras temporales o dispositivos permanentes que justamente tenemos el más importante de Barcelona, lo gestionamos desde la organización, pero también dispositivos metidos dentro de servicios residenciales, personas con consumo activo que viven en la calle y que evidentemente si no tienen la posibilidad de tener un espacio residencial y cubrir sus necesidades de alimentación, difícilmente van a poder hacer un proceso de reducción del consumo o abandono. Muchas veces la reducción de daños ha pensado en los elementos, evidentemente, de inicio, en lo que son aspectos más biológicos, ¿no? Como es las infecciones VIH, SIDA, hepatitis, la muerte por sobredosis, pero evidentemente hay factores indicadores de salud, de sociales, que están incidiendo en la posibilidad de que ciertas personas puedan hacer un cambio, un proceso de mejora. Y por eso el ámbito residencial entendido desde la reducción de daños es algo que cada vez vamos a estar mucho más presente en todo el trabajo de reducción de daños. Por otro lado, tenemos que entender que son modelos integrales, es decir, que las salas de consumo supervisado incorporan todo lo que sería después servicios que tendrían que ver con acogida a las personas, darles atención médica, sanitaria básica, psicológica. Muchas personas necesitan atención sobre sus aspectos de trauma, lo que es el trabajo social, que trabaja en red, organiza una red de atención, y lo que sería también en los mismos servicios los programas que tienen que ver con intercambio de material higiénico, no solo para consumo inyector, sino también inhalado, y programas ocupacionales e incluso deportivos con población de consumo. Todo un trabajo desde una dimensión comunitaria que debe estar enraizando no solo una red de apoyo, sino también de comprensión y colaboración con el vecindario, y tener en cuenta siempre poblaciones que necesitan una aproximación de atención especial por su doble estigma que pueden presentar, como puede ser una perspectiva de género y de transculturalidad. La organización ha hecho, o nosotros como ABD, un proceso desde los años 80, cuando no existía nada de reducción de daños y nos presentaba toda una probabilidad de muerte de sobredosis a VIH-Sida, hacer un replanteamiento, hacer una construcción de qué estamos haciendo, debemos cambiar, y hacer un acompañamiento a lo que fue poner en marcha la unidad móvil de metadona, que hoy aún existe, todos los programas de intercambio de material higiénica, llevar a lo que es los espacios de consumo abiertos, pues educadores y propios usuarios que acompañaron a estos en la atención a estas poblaciones, movilizar lo que fue la respuesta de reducción de daños en contextos de ocio nocturno, en lo que sería intervenciones en los propios festivales, clubs, discotecas y fiestas rave, poner en marcha el análisis de las sustancias y la atención y orientación preventiva de reducción de riesgos.
poner en marcha la primera unidad móvil en un barrio de consumo, con el primer espacio de consumo inyector. La gente venía al lado de los profesionales para pincharse, porque si tenía una sobredosis sabía que alguien nos iba a atender. Era más lógico. Pongamos una mesa, pongamos una carpa, pongamos un espacio higiénico para que lo hagan y se laven las manos antes. Pero después ya pasamos a una sala en el interior de Barcelona y con el tiempo el CAS, esa sala, se fue ampliando, incorporó los consumos de inhalados con mayor recursos de personal médico o sanitario y hasta llegar a un modelo de atención integral en el cual en el 2018 o 2017 fue, aquí pone 18, pues tiene toda la zona de reducción de daños y en la parte superior, el segundo piso, pues tiene lo que sería el tratamiento, es decir, integral, porque puede atender cualquier momento de los procesos de cambio de la persona, hasta llegar al centro de acogida que pusimos en marcha en el 2020, en plena pandemia, y que sigue estando abierto. Nuestra filosofía es un enfoque sin prejuicio hacia los consumidores de drogas, con un principio de ética, es decir, hay que llegar a aquellas personas que tienen dificultades para llegar a nosotros. Somos nosotros que debemos movilizarnos para hacer la aproximación y adaptar propuestas con menos obstáculos posibles. Monitorear qué es lo que necesitan las personas, cuáles son sus necesidades y cuáles van a ser los servicios y recursos que debemos poner en marcha. Una forma de detección temprana de lo que es la problemática que existe en drogas, porque esta se va modificando, va cambiando. No estamos siempre en la misma posición de realidad de la que viven las personas y en cómo se relacionan con las sustancias. Aparecen también nuevas sustancias. Y siempre en una opción de promoción de derechos humanos y trabajar siempre para reducir o eliminar cualquier aspecto de estigma a estas poblaciones. Para cambiar, para terminar, ¿qué estrategias hay que llevar o que hay que conducir en la reducción de daños, ¿no? Y desde objetivos proactivos a mejorar la calidad de vida de estos diferentes grupos, sobre todo generar entornos seguros que minimicen el impacto de violencias y de exposición de inseguridad que tienen. Espacios de seguridad donde puedan sentirse seguros, porque vivir en la calle en aspectos de supervivencia lleva situaciones de mayor consumo, mayor vulnerabilidad, mayor riesgo ante situaciones de violencia, especialmente, evidentemente, para las mujeres, pero también para todos. Buscar respuestas que también tengan que ver con alojamientos estables, porque ahí es donde se pueden hacer mejores procesos. Nosotros, desde una orientación sanitaria y reducción de daños, podemos, y hay mucha evidencia, reducir muchos aspectos de problemáticas infecciosas, de mejorar en años de vida a la población consumidora, mejorar aspectos de su calidad de vida, reducir la mortalidad, pero sobre todo para que no queden en condiciones de cronificación en conductas de consumo, sobre todo hay que acompañarlo en espacios residenciales, porque cuando introduces estos aspectos que responden a sus necesidades básicas de la persona, es cuando justamente la persona puede hacer procesos de cambio y de mejora. Trabajar en derechos ocupacionales de ciudadanía, incluso laborales para esa población, trabajar mucho en los aspectos de pares, porque el trabajo entre iguales ayuda también a hacer accesibles nuestras propuestas, una atención siempre centrada en la persona, y eso quiere decir una orientación hacia la persona y a su empoderamiento, contener todas las problemáticas de sobredosis o reacciones adversas que existen asociadas al consumo. Nosotros, los espacios de salas de consumo, ya sean para crack y metanfetamina o consumo de cocaína inhalada, pero también para lo que es consumo inyector de varias sustancias, como pueden ser sus propios opiáceos, lleva este objetivo, sobredosis cero. Estos centros son seguros porque no muere y no se ha muerto nunca nadie, y además cualquier reacción adversa la podemos atender y conducir a lo que sería una atención sanitaria. Eliminar todas las barreras de acceso y tener siempre una perspectiva de género
que dé atención a las poblaciones de mujeres que muchas veces son descuidadas doblemente a la población o en relación a la población masculina. Y tener una perspectiva de mirada a lo que es la diversidad. Siempre en la orientación que somos nosotros quienes debemos acercar nuestros recursos de atención, no solo social, sino también sanitaria. Os dejo esta página web de Riot, Cuento Contigo, Cuenta Conmigo, que es un trabajo de Riot sobre lo que sería todo lo que sería aspectos de comprensión sobre la reducción de daños, romper mitos que existe de desconfianza en la reducción de daños, hacerla comprensible y sobre todo acercar lo que son las buenas prácticas de intervención. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que ahora podríamos dar un tiempo a la palabra y a la discusión. Gracias. Gracias, José, por la importante exposición para nosotros con muchas novedades. En nuestro país estamos muy distantes de esa práctica. Y como tú decías, lo primero que hay que trabajar es no incriminar el consumo. Ese es un elemento básico. Y crear conciencia en la población, en los gobiernos, de la necesidad de este tipo de servicio. Y que es un servicio, como tú decías, a nivel integral. No solamente es llevar, digamos que lo típico que más escuchamos, la jeringa para que no usen otra, sino que es un acompañamiento integral, ayudando a esta persona en todas las áreas de su vida, laboral y demás, para que puedan irse insertando en la sociedad de una manera adecuada, no solamente prevenir una sobredosis, sino mejorar la calidad de vida de estas personas. Gracias por acompañarnos y este es un tiempo ahora para preguntas, para diálogo. Las personas pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas, pueden levantar las manos y también pueden hacer sus preguntas por chat. Ya hay varias preguntas en el chat y vamos a comenzar con esas preguntas. Yo sé que tú puedas seguir avanzando. Mira, hay una pregunta que la demanda es ¿cuántos de la gente que recibe atención de resolución de daños deja de consumir? Tenemos que entender que hay mucha de la población que pasa por la reducción de daños que llega después a objetivos de tratamiento. Es decir, es la oportunidad desde la reducción de daños de recoger personas que si no fueran acompañadas de reducción de daños no llegarían a lo que son los servicios ambulatorios de tratamiento. Como nosotros tenemos los dos servicios, los dos tipos de servicios, la continuidad de atención es muy importante, es un porcentaje muy importante. Pero quiero cambiar un chip o algo y a veces se piensa que la reducción de daños lo que hace es atender a la población que no llegó nunca al tratamiento. No. El 80% de la gente que atendemos nosotros en reducción de daños, en su pasado inició un tratamiento que fracasó. Es decir, que la gente llegue al tratamiento no significa que va a resolver los problemas. Y a veces, y sabemos que hay muchos procesos de reinicio de consumo o de poblaciones que no tienen familia, círculos de contexto que los acompañen, situaciones de vida que les facilite abandonar el consumo. Y incluso respuestas terapéuticas que hayan dado con respuesta a sus necesidades. El 80% de la gente que llega a los servicios de reducción de daños, y a veces incluso en condiciones de situación de calle, porque el 50% de la gente, y larga, 50% o más, el 60% de la gente que se atiende en reducción de daños vive en la calle, han hecho antes tratamiento. El 30% de la gente que atendemos en reducción de daños está tomando metadona, está tomando tratamiento incluso. Es decir que los dos sistemas deben existir para asegurarse uno al otro de que estamos atendiendo a la población.
Y eso es un elemento importante porque muchas veces se entiende la reducción de daños aquellos que recogen a la gente más débil, más vulnerable y la llevan al tratamiento. No, es también la red que sustenta a aquellos que entran en procesos de fracaso. Además, tened en cuenta, y por eso siempre pongo esta mirada sobre el estigma, que son poblaciones altamente estigmatizadas que han internalizado el estigma. Es decir, que el fracaso continuo lo hace pensar que es incapaz de dejar ya las drogas y que además él es culpable porque lo han hecho responsable de sus problemas y responsable de abandonar el consumo. Hay un elemento de esperanza, evidentemente. El elemento de esperanza lo es porque lo primero que encuentran en la reducción de daños es alguien que no lo juzga, no lo hace sentir culpable por no ser capaz de abandonar las drogas y es capaz de sentarse a su lado desde lo que es el vínculo. Entender que lo más importante en un proceso de acompañamiento es el vínculo humano que quiere atender a las necesidades de la persona. Aquel que llega a la reducción de daño siempre es bienvenido porque vienes a cuidar tu salud. Porque la gente que consume drogas puede haber a alguien que evidentemente que quiere lesionarse, incluso terminar con su vida. Pero la gran mayoría quiere preservar su vida, quiere mejorar sus condiciones. Nosotros, por ejemplo, en las salas de consumo de alcohol, de dispensación de alcohol controlada, nuestra población reduce de un 50 a un 70% su consumo de alcohol a los 3 meses de estar con nosotros. Y nadie le ha puesto la obligación a abandonar el consumo. Lo que pasa es que para estar en nuestro programa y mientras consuma en nuestro espacio, lo que va a hacer es de la manera que nosotros digamos y haciendo una pauta que ya empieza con una reducción de un 50% del consumo en unidades de bebida alcohólica que realizaba antes. Y eso a los 3 meses, esas mejoras que también son en aspectos de pensamiento, emocionalidad. Y de entrada todos pensábamos que el alcohol hay que dejarlo sí o sí 0 a 0. Y no, hay procesos que mejoran las condiciones de la persona y que justamente cuando mejoran las condiciones de la persona puede empezar a pensar en un cambio, en una vida diferente, empezar a tener una mayor competencia o autoeficacia para plantearse objetivos más importantes. Sí que no hay un tratamiento idóneo para las drogas. Hay otra pregunta que pregunta eso. No. Cada persona va a necesitar cosas diferentes y a algunos grupos les va a ir ciertas cosas bien y a otros otras. Hay modelos muy prescriptivos de drogas que a ciertas personas les funcionan, ¿cierto? Lo conocemos. Es decir, hay modelos prescriptivos, tú tienes que hacer eso, tienes que pasar por aquí, y han funcionado. Pero hay mucha otra población que no le funciona. Tú tienes que tener muchos armas, recursos posibles, porque cada persona, incluso en población de consumo de opiáceos, Europa tiene muchos países que llevan más de 30 años con programas de dispensación de heroína. Estoy hablando de Suiza, Holanda, Alemania, hay muchos países ya con dispensación de heroína. No sirve para todas las personas que presentan problemas de heroína. Es decir, normalmente estos países en población de atención tienen de un 8 a un 10%. No todo el mundo que toma heroína va a este programa y busca este programa. No, busca otros sustitutivos o busca un proceso de abandono del consumo. Es decir, que tú tienes que tener muchos, digamos, recursos de tratamiento porque no a todo el mundo le va a ir igual uno que el otro. Yo sé, tenemos una mano levantada, después podemos continuar con otras preguntas, pero tenemos a Virtudes de la Rosa. ¿Puede abrir tu micrófono, Virtudes? Muchísimas gracias, felicidades a Casa Abierta por estos 49 años de luchar contra corriente en nuestro país. Y gracias, Joseph, por esta intervención. Realmente me ha resultado sumamente interesante conocer esta experiencia que ustedes están llevando y que se enmarca justamente en lo que ha sido históricamente el planteo de Casa Abierta, de trabajar el consumo desde la persona. En nuestro país estamos viviendo, creo que no en nuestro país, en el mundo,
un momento de mucho crecimiento de los fundamentalismos religiosos, fundamentalismos políticos, esa visión de colocar todo en función de una dicotomía de lo bueno y lo malo. Entonces eso lleva a plantear, hacia esto el planteo, el entender que el consumidor, la consumidora no es un enfermo, sino que es satanizar al que consume. Yo no sé qué tanto ustedes han tenido que vivir esa situación. Eso lleva a que los gobiernos, los estados, no asuman políticas que conlleven a acompañar a la persona que está en el marco del consumo, que no se asuman como un problema de salud pública y que lo más correcto es justamente lo que ustedes están planteando, esa experiencia de reducir riesgos. Yo, por ejemplo, la pregunta primera que leíste, que preguntaba cuántas personas en el marco del programa han dejado de consumir, yo te preguntaría, ¿qué tanto se ha mejorado las condiciones de vida de esas personas que están participando del programa? ¿Y qué tanto ha reducido el tema de la delincuencia? De tener que caer en la delincuencia para consumir. O sea, de esas dos preguntas y la primera que te hacía, ¿cómo están rejugando ustedes con todo ese fundamentalismo que hace que no se vea, no nos enfoquemos en la persona, sino que entonces se valore a partir de lo moral, de una moral construida en función de esa visión, que no se piensa en función de acompañar y de reducir los riesgos, sino de condenar a la persona? Sí, mira, la suerte que tiene la reducción de daños es que creó mucha evidencia. Hay mucha investigación y estudio realizado, no solo en reducción de lo que es problemáticas infecciosas, reducción de muerte, llegada o alcance a poblaciones ocultas, lo que sería también reducción del tema de la delincuencia, el tema del abandono de material de consumo en los contextos públicos, que eso también ha llevado que la población demanda de estos servicios a nosotros. Fijaos que yo cuando en 1987 fui a Suiza, yo era muy jovencito en ese momento y un amigo me llevó a Berna, a un espacio de consumo supervisado. Fue el primero que existió en Europa. Yo me caí de culo, no sabía que eso podía existir. Y cierto que lo que me contaron es que no, mira, nosotros abrimos un espacio de refugio, pero la gente empezó a consumir en el baño. Y después vino la policía y dijo, ustedes no pueden permitir eso. Nosotros somos una asociación que queremos apoyarlo y tal. No pueden permitir eso. Y se fueron otra vez al parque a consumir. La policía regresó y dijo, no, mejor que consuman que no parque porque tengo un problema con los vecinos y duerme. Así apareció la primera sala de consumo en Europa, que tuve la suerte de conocerlo y volver a Barcelona y decir esto, hay que cambiar, hay que hacer algo porque esta gente nos están llevando mucha ventaja y es cierto, es decir, los elementos de mejora y de condiciones son tan aplastantes que nadie puede discutirlos. Lo que sí es cierto que a nosotros nos llegan nuevas jornadas de población en el ámbito administrativo, de la administración, incluso del trabajo de salud, y especialmente en el momento que hemos ido asociándonos cada vez más dentro de lo que es el contexto de la salud mental, que no tienen un bagaje, una historia de por qué hemos operado de esta manera, por qué hemos tenido que cambiar nuestros paradigmas y nuestros modelos de abordaje. Los tenemos que explicar y reexplicar porque están centrados ellos en la enfermedad, en el trastorno, y no en el conocimiento de la realidad de atención de las personas y de sus vidas en el curso del consumo de drogas. Ellos vienen de la atención, del tratamiento, de la salud mental, y nosotros venimos de la orientación de derechos humanos y salud pública en la atención de personas. Y claro, allí hay una dificultad de entendernos, pero la gran ventaja es que el avance que hizo la reducción de daños difícilmente yo creo que la vamos a perder.
la tenemos que defender siempre. Y los fundamentalismos de aún los estamos controlando, pero son una gran amenaza, porque lo vemos en muchos países, ¿no? Y claro, ese punto, como se dice, los progresos y libertades no son cosas que tengas para siempre, las tienes que siempre defender y ganar, ¿eh? Y creo que en este aspecto los modelos fundamentalistas se basan en explicaciones bajas, ¿no? Débiles, pero que de identificación al odio y al problema hacia ciertas personas, ¿no? Y esto, evidentemente, las poblaciones de gran alto estigma pueden caernos en esta posición, en esta realidad. Muchas gracias, José, y gracias, Virtudes, por la pregunta. También en el chat, José, además de felicitarte, dice que si puede compartir sugerencias en torno a las políticas públicas, considerando que los países necesitan una plataforma país para brindar el servicio de reducción de daños. Entonces, ¿qué tú nos puedes compartir en relación a eso? Políticas públicas y cómo podemos desde las instituciones de la sociedad civil pues aportar a que se formulen esas políticas. Sí, creo que es muy importante lo que es tejer alianzas, sociedad civil, medios de comunicación, lo que es universidades, integrar una perspectiva de mirada técnica de las propias instituciones, que en el principio tienen que acompañar, pero tal vez desde una segunda línea, y desde este punto, pues hay que ir haciendo pasos. Pasos que se puedan explicar y comunicar en un lenguaje muy comprensible, incluso muy desde el propio lenguaje a veces que utiliza la prohibición, pero que justamente le da la vuelta al calcetín, diría yo, ¿no? Es decir, estamos preocupados por la salud de las personas, esto les aporta salud, ¿eh? Es decir, hacer comprensible nuestro objetivo, no les marcamos de un objetivo de salud y de protección de las personas, y hacerlo desde espacios muy trabajados desde el consenso. Si hay un elemento de mejora importante de lo que es la instauración de políticas de reducción de daños fue generar consensos políticos. Y aún después de 30 años, los políticos cuando hablan de drogas hablan de la mesa de consenso, por conseguir que las drogas salgan de lo que es el ámbito de armas arrojadizas unos a otros, que al final solo lo que hacen es no avanzar en nada y no permitir una atención válida y positiva y de largo recorrido, ¿no? Sino solo aparecerían proyectos que hoy estarían y mañana desaparecerían cuando suben los otros, ¿no? Es un momento también de puertas abiertas, de ventanas en el cual te tienes que colar. Por ejemplo, en nuestro ámbito residencial, ¿no? Para personas con consumo activo y sin hogarismo, lo hemos puesto en marcha en la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque empezaron a generar todo el mundo que se fuera a confinar en sus casas y que la gente de la calle quedaba en la calle. Y cuando empezaron a poner gente de la calle en refugios, los de drogas seguían en la calle. La denuncia de volvéis a dejar a la gente de consumo de drogas en la calle fue la que movió a los políticos para decir, vale, pues, quien quiere puede abrir un espacio de refugio para los consumidores. Nosotros dijimos, sí, lo haremos, pero no nos vamos a tener confinados. ¿Qué preferís? ¿Que estén confinados el 90% o el 100% en la calle? No, bueno, vale, pues venga, el 90% porque entendemos que van a salir y podéis coger gente de alcohol, sí, pero también vamos a aplicar un modelo de reducción de daños con ello. Y eso ha sido la primera sala de consumo supervisado de alcohol. Y se abre una ventana. Este servicio ha funcionado también, no hubieron contagios. La gente fue con una relación de paz con el vecindario, se integró el modelo y la administración dijo, pues que se quede abierto, porque este funciona. Y ha sido una ventana que se ha abierto. Nosotros en el ámbito del contexto de ocio nocturno
aprovechamos la ventana de la gran preocupación y alarma que existía en un momento sobre el éxtasis. Realmente la problemática del consumo de drogas en el ámbito del ocio es alcohol y después estimulantes como la cocaína. Pero esa era la ventana de aprovechar esa gran preocupación para meternos nosotros en el trabajo dentro de los contextos de ocio nocturno. Siempre se abre una ventana y hay que estar atento, como podría ser nuestro espacio primero de consumo inyector, fue en una carpa, en un espacio al lado fuera de Barcelona, espacio abierto, con mucha población de consumo que iba a ese poblado a consumir, y decir, ponemos una carpa, llamamos a la policía, dijimos, nosotros vamos a poner la carpa, llamamos al ayuntamiento, nosotros vamos a poner la carpa, va a haber un espacio de consumo supervisado, estáis avisados, pero nosotros lo empezamos. Y así se empezó. El análisis de sustancia, nadie me daba permiso para hacer análisis de sustancia. Empecé a hacer un análisis de sustancia con ciertos apoyos legales o de abogados que asesoraban, y el primer día llegó la policía. Y dije, yo estoy atendiendo personas que están en situación de peligro. Y no pasó nada. Tiramos para adelante. Estábamos dispuestos a enfrentar un juicio. Pensábamos que podíamos ganar. Pero nadie nos quería dar una carta de apoyo desde la administración. Y pedí sacar un material que informaba sobre el análisis de sustancias, y llamé a una administración y dije, que era de un partido político, voy a sacar este material con el logo del ayuntamiento. Y el gobierno de la autonomía dijo, pues pon mi logo. Llamé al ayuntamiento y dijo, voy a sacar este material con el logo de la... Ya tenía los dos logos de dos administraciones, de dos partidos políticos diferentes, y el análisis nunca ha tenido problema. Es decir, cierto es que España tiene una circunstancia que nunca ha estado penalizado el consumo. Ha estado criminalizado a través de sanciones administrativas, pero nunca penalizado. Entonces, la reducción de daños también necesita comprensión a veces de aquellos que están ejerciendo la ley, pero necesita también descriminalizar los consumos, porque si no, rápidamente, es lo que digo, hay armas arrojadizas de decir, estos están haciendo estas cosas y tú les estás permitiendo, y evidentemente es un elemento de riesgo que hay que controlar. No sé si os he podido responder, Sí. pero Ese es el no sé, primer paso. algunas ideas. Sí. No hay recetas únicas, cada uno ha llegado por caminos diferentes. Sí, pero insiste, el primer paso es el descriminalizar el consumo, porque si está criminalizado, ¿cómo vamos a intervenir? Eso es difícil. Sí, hay que trabajar primero en Sí, que no sea criminalizado el consumo. nosotros, cuando empezamos a hacer el intercambio de jeringuillas, y ahora sobre todo es material de parafernalia de consumo inhalado, porque el consumo inyector ha bajado mucho en Europa y en España también, es más consumo inhalado. La policía sí que al principio le tiraba las jeringuillas a la gente consumidora, y que nosotros le habíamos dado. Y tuvimos que hacer mucha formación policial para que entendieran que justamente ellos podían estar dedicados al tráfico y nosotros estábamos dedicados a la salud, y que no era contrario nuestro trabajo, sino que debía ser algo de alguna manera comprensible, que cada uno hiciera su trabajo y lo hiciera bien. Y es decir, que a veces hay que trabajar mucho lo que es la concienciación para dar márgenes de tolerancia. Sí. Gracias. Bueno, una pregunta que sería importante, si los padres o los familiares pueden hacer algo para la reducción de daño, no solamente los padres, nosotros a veces pensamos que los padres son educadores de no consumo de drogas, y los padres son modelos de consumo. Yo eso lo hablo sobre todo en relación al consumo de alcohol. Es decir, ellos son modelos de consumo de alcohol. Según cómo se comportan, cómo manejan el consumo ante sus hijos, cómo interpretan también este consumo es ocasional y puntual porque es en un contexto festivo. Cuando yo me comunico contigo, no te digo, tú no puedes beber porque eres niño, sino porque ahora el alcohol, cuando uno es niño, el hígado es más pequeño, te puede afectar mucho más. Cuando es mayor, igualmente tienes que consumir con moderación. Estás haciendo una educación sobre consumo. Es decir, que eso ya es reducción de riesgos y daños.
Más bien la conducta es lo que más impacta. La La conducta que conducta, y tengan los adultos. nosotros ya estamos hablando de ciertas formas de consumir. Vamos a una boda y hay uno que coge una cogorza y nuestros hijos lo ven, esta persona ahora no podría o no debería coger el coche. Justamente ha hecho una conducta excesiva de consumo. Fíjate que si uno consume, otros padres pues han bebido un poquito, pero han estado comiendo y no hacen estas cosas. Y hay que explicar las cosas. Es decir, pensar que los chicos cuando sean 18 años y salgan a la calle con sus amigos a beber y de fiesta, ya van a saber beber y a moderarse si no hemos hecho una educación de acompañamiento desde la perspectiva de modelos de consumo responsable, pues mal hacemos. Y cuando hablamos de reducción de riesgos sobre consumo de alcohol, estamos previniendo otros consumos que puedan ser más problemáticos hacia otras sustancias. Porque la conciencia de responsabilidad, de capacidad crítica a entender sobre el consumo de drogas y saber posicionarse, incluso en posición de autocuro o incluso de defensa sobre la opción del consumo, debe ser acompañada. Y eso es reducción de riesgos y daños también. Sí, poderlo hablar, poderlo orientar y poderlo modelar al mismo tiempo, ese consumo responsable. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos a Juan Radamés para que te despida. No sin antes saludar a nuestro invitado especial, siempre en este aniversario, que es Juan Isaac, que acompaña siempre a su abuelo en estas actividades de aniversario. Gracias, Juan Isaac, por estar con nosotros. Y vamos a pasar entonces a tu abuelo para que nos despida en esta actividad. Adelante. Sí, habla. Pero si terminas de tan pronto, no podré saludar a tiempo. Quiere como no entendí, quiere que saludemos todos. Repite, Juan Isaac, que no entendí bien. Es que ustedes estaban preocupados otra vez, o porque pensé que jamás no me saludarían otra vez. Ay, Dios, perdón, Juan Isaac, sí, perdón, que te Isaba, pero vamos a hacer un espacio especial. Hola, Isaac, saludos. Saludar. Vamos a ver. Hola, cariño. Isaac, saludos. Hola, Isaac. No sé, como puedes ver, Juan Isaac es más famoso que el abuelo en este entorno. Bueno, ahora sí, el abuelo, Juan Isaac. Bueno, yo sé, es una sección que está ocurriendo en los últimos 3 actividades. Juan Isaac viene conmigo y reclama que todo el mundo lo salude. Así que Bien hecho. A mí me ha gustado mucho esta propuesta para ver las caras de la gente. Ya, qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo no tengo muchas cosas que agregar. Diego está ahí también. Bueno, no tengo muchas cosas que agregar. La presentación de José nos trae muchas novedades, nos trae mucho cuestionamiento a la forma como hemos visto que se maneja el tema de drogas en nuestro país. Y creo que, como hemos planteado, esto es un abreboca, es una aproximarnos a un tema que hace tiempo, y como se ha planteado Joseph, no ha sido tampoco que alguien iluminado se le ocurrió hacer esto, sino que ha sido todo un trabajo que se ha llevado de parte de las asociaciones civiles que han logrado avanzar, hacer avanzar a los estados en este tema. Y creo que para nosotros es un gran desafío. Sabemos cómo está la cosa en nuestro país, todavía que no tenemos el más mínimo espacio para, aunque hay entidades que están haciendo reducción de criminalidad aquí a Brava, como dice por acá, sin ningún aval social, sin ningún aval político, quiero decir. Y todavía la población tampoco entiende mucho sobre este tema. Así que yo pienso que los que estamos aquí hoy hemos salido muy bien edificados sobre qué es esta política que está centrada en las personas y sus derechos, que no está pensada desde los estigmas, desde la discriminación, desde la sustancia, sino desde el ser humano, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Joseph, por esto.
Muchísimas gracias a ABD por estar con nosotros en este aniversario. Y muchísimas gracias a todos ustedes que cada viernes hacen. El próximo viernes los esperamos, vamos a contar un poco lo que hemos hecho este año en Casa Abierta. Así es, y vamos a darle un aplauso a Joseph porque vamos a abrir nuestro micrófono, hace un desorden. Ya, o dejar el micrófono. Mira, metió en el microondas, Gracias, Joseph. Que tenga feliz sueño. Felicidades y gracias. Feliz Gracias, año. Joseph. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Le envío